El abogado del marido reía con desprecio, hasta que la esposa levantó una fotografía. El aire acondicionado del despacho jurídico Vega y Asociados zumbaba con una persistencia molesta, como si tratara de ahogar las palabras que estaban a punto de pronunciarse. Elena Morales ajustó su blazer negro y miró por la ventana del piso 22, donde la Ciudad de México se extendía bajo una capa de smog que parecía reflejar la amargura que sentía en el pecho. Las torres de Santa Fe se alzaban como monumentos a la ambición, recordándole los años que había dedicado a construir su propia carrera como arquitecta, mientras su matrimonio se desmoronaba silenciosamente. Señora Morales. La voz de la secretaria la sacó de sus pensamientos. El licenciado Sebastián Vega la recibirá ahora. Elena asintió y siguió a la joven por un pasillo decorado con fotografías de Vega, con políticos y empresarios prominentes. Cada imagen parecía gritar el mismo mensaje. Este hombre era intocable, poderoso, el tipo de abogado que los ricos contrataban cuando necesitaban ganar a cualquier costo. La puerta de caoba se abrió revelando una oficina que más parecía el despacho de un presidente que el de un abogado. Sebastián Vega se encontraba de pie detrás de un escritorio macizo, revisando unos documentos. Sin levantar la vista, hizo un gesto hacia una silla frente a él. «Tome asiento, señora Morales, esto no tomará mucho tiempo». Elena se sentó con la espalda recta, estudiando al hombre que su esposo había elegido para representarlo. Vega tenía aproximadamente 50 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, y un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de muchos mexicanos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos grises la evaluaron con la frialdad de un depredador. «Antes de comenzar», dijo Vega apoyando sus manos sobre el escritorio, «debo decirle que tengo 30 años de experiencia en divorcios conflictivos. He manejado casos de políticos, empresarios, celebrities. He visto todo tipo de esposas despechadas tratando de vengarse de sus maridos exitosos». Elena sintió como la sangre le subía a las mejillas, pero mantuvo la compostura. «No estoy aquí para vengarme, licenciado. Estoy aquí porque mi matrimonio terminó y quiero un divorcio civilizado». Una sonrisa sarcástica se dibujó en el rostro de Vega. «¿Civilizado? Señora Morales, según tengo entendido, usted contrató a Mariana Escobedo como su abogada. Esa mujer no conoce el significado de la palabra civilizado. Es una feminista radical que ve machismo donde no lo hay y que ha convertido su carrera en una cruzada contra los hombres exitosos. La licenciada Escobedo es una abogada competente que le ha llenado la cabeza de ideas románticas sobre la justicia». La interrumpió Vega levantándose y caminando hacia la ventana. «Déjeme explicarle cómo funcionan las cosas en el mundo real, señora Morales. Su esposo Ricardo es un empresario respetado que ha construido una empresa exitosa durante 20 años. Usted, por otro lado, es una arquitecta que gana una fracción de lo que él produce». Elena apretó los puños. «Yo también he trabajado duro por mi carrera. He diseñado edificios que no se comparan con el imperio que ha construido Ricardo». Vega se volvió hacia ella con una sonrisa condescendiente. «Señora, entiendo que está dolida. Es natural. Descubrir que su esposo tiene una relación con alguien más joven y más atractiva debe ser devastador para una mujer de su edad». Las palabras de Vega fueron como bofetadas. Elena tenía 42 años y se mantenía en excelente forma, pero entendió el mensaje implícito. En los círculos donde se movía Ricardo, las esposas eran reemplazables, especialmente cuando llegaban los 40. «Mi edad no tiene nada que ver con...». «Tiene todo que ver». Vega regresó a su asiento y se reclinó como un rey en su trono. «Verá, señora Morales, yo podría hacerle una oferta generosa. Ricardo está dispuesto a darle una cantidad considerable para que esto se resuelva rápidamente y sin escándalos. Pero si insiste en ir a juicio, si permite que su abogada la convenza de pelear por más de lo que merece, yo personalmente me encargaré de que salga de este proceso sin nada más que la ropa que lleva puesta». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Me está amenazando? Estoy siendo realista». Vega abrió una carpeta y comenzó a revisar papeles. «Tengo información sobre sus finanzas, sobre su comportamiento durante el matrimonio, sobre...».
Ciertas decisiones que tomó que podrían no verse bien ante un juez. Por ejemplo, ese viaje que hizo sola a Cuernavaca el mes pasado. Muy conveniente que haya sido justo después de discutir con Ricardo sobre el futuro de su matrimonio. Fui a visitar a mi hermana. Elena se defendió, aunque se preguntó cómo Vega había obtenido esa información. Por supuesto que sí. Vega sonrió con malicia. Y estoy seguro de que tiene testigos que puedan confirmarlo. Aunque en mi experiencia, los hermanos tienden a mentir por familia. Los jueces lo saben. Elena se puso de pie bruscamente. No voy a sentarme aquí a escuchar sus insinuaciones. Siéntese. La voz de Vega se volvió cortante. No hemos terminado. Sí hemos terminado. Elena se dirigió hacia la puerta. Si sale por esa puerta sin aceptar la oferta de Ricardo, me aseguraré de que lamente esa decisión por el resto de su vida. Vega se levantó también, su voz cargada de amenaza. Conozco jueces, conozco fiscales, conozco periodistas. Puedo hacer que su nombre aparezca en todos los periódicos asociado con escándalos que ni siquiera sabía que existían. Elena se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Lentamente se volvió hacia Vega, quien había recuperado su sonrisa arrogante. ¿Sabe qué es lo que más me divierte de mujeres como usted?, preguntó Vega regresando a su asiento. ¿Creen que porque han tenido un poco de éxito profesional, porque han leído algunos libros sobre empoderamiento femenino, pueden jugar en las grandes ligas? Pero cuando se enfrentan a hombres como yo, se dan cuenta de que siguen siendo las mismas niñas asustadas que siempre fueron. Elena regresó lentamente hacia el escritorio, pero esta vez no se sentó. En su lugar permaneció de pie, mirando directamente a los ojos de Vega. Licenciado Vega. Su voz era más calmada de lo que se sentía por dentro. Usted no me conoce en absoluto. La conozco perfectamente. Vega se reclinó en su silla. Es la típica esposa de clase media alta que se casó por dinero, y ahora quiere la mitad de todo sin haber contribuido realmente a construir nada. He visto cientos como usted. Entonces debería saber que las mujeres como yo no nos rendimos fácilmente. Vega soltó una carcajada genuina. Señora Morales, con todo respeto, usted no tiene idea de lo que significa pelear contra mí. Yo he destruido carreras. He arruinado reputaciones. He dejado a familias enteras en la calle. Tengo contactos en todos los niveles del gobierno y del sector privado. Una arquitecta de Polanco no representa ni el más mínimo desafío para mí. Elena abrió su bolsa y sacó su teléfono. ¿Puedo grabar nuestra conversación para compartirla con mi abogada? Por supuesto. Vega extendió las manos magnánimamente. No he dicho nada que no pueda repetir frente a cualquier juez. De hecho, me encanta que haya testigos de mi profesionalismo y mi paciencia con clientes difíciles. Perfecto. Elena activó la grabación. Entonces no le molestará repetir lo que acaba de decirme sobre destruir carreras y arruinar reputaciones. La sonrisa de Vega se desvaneció ligeramente, pero rápidamente la recuperó. Estaba hablando metafóricamente sobre el rigor con el que defiendo a mis clientes dentro del marco legal, por supuesto. Por supuesto. Elena guardó el teléfono. Una última pregunta, licenciado. ¿En sus 30 años de carrera alguna vez ha perdido un caso de divorcio? Nunca, respondió Vega con orgullo renovado. Y no planeo empezar ahora con usted. Elena asintió lentamente. Interesante. Porque yo solo he tenido que divorciarme una vez en mi vida, y no planeo perder. Vega se echó a reír. Señora Morales, me divierte su actitud realmente. Pero déjeme darle un consejo gratuito. Contrate un abogado más realista que Mariana Escobedo. Alguien que entienda las limitaciones de su posición y que pueda negociar un arreglo decente antes de que yo la deje sin nada. Gracias por el consejo. Elena se dirigió nuevamente hacia la puerta. Pero creo que me quedaré con la licenciada Escobedo. Tiene algo que usted parece haber perdido en estos 30 años de carrera. ¿Y qué es eso?, preguntó Vega, claramente divertido. Principios. La carcajada de Vega la siguió hasta el pasillo. Los principios no ganan casos, señora Morales. El poder y las conexiones sí. Elena caminó hacia los elevadores con pasos firmes, pero su mente era un torbellino de emociones. La arrogancia de Vega la había impactado, pero también la había fortalecido de una manera que no esperaba. Durante 20 años de matrimonio con Ricardo, se había acostumbrado a ser subestimada,
a que la trataran como un accesorio bonito en las fiestas de negocios de su esposo. Pero escuchar esa misma actitud en boca de un extraño la llenó de una furia fría y determinada. El elevador llegó y Elena entró, observando su reflejo en las puertas de acero. Su cabello castaño estaba perfectamente arreglado, su maquillaje impecable, su ropa elegante pero profesional. Parecía exactamente lo que era, una mujer exitosa y sofisticada. Pero Vega solo había visto lo que quería ver, una esposa despechada fácil de manipular. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, Elena salió del edificio hacia el bullicio de Polanco. El sol del mediodía era inclemente, típico de octubre en la Ciudad de México, y el ruido del tráfico creaba una sinfonía urbana que siempre la había tranquilizado. Caminó hacia su automóvil, un BMW que había comprado con sus propios ingresos, y se sentó al volante sin encenderlo inmediatamente. Sacó su teléfono y marcó el número de Mariana Escobedo. Mariana, soy Elena. Acabo de salir de la oficina de Vega. ¿Cómo fue? La voz de Mariana sonaba tensa. Peor de lo que esperaba. Elena miró hacia las torres de oficinas que la rodeaban. Es exactamente el tipo de hombre que pensábamos que sería. ¿Te amenazó? De manera sutil, pero sí. También insinuó que tiene información sobre mí que podría usar en mi contra. Hubo una pausa en la línea. Elena, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo? ¿Pasó algo? Ricardo presentó una demanda reconvencional esta mañana. Está alegando que tú fuiste infiel durante el matrimonio y que eres adicta a los medicamentos controlados. También está pidiendo una compensación económica por daño moral. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué? Vega no perdió el tiempo. Aparentemente tiene testimonios de empleados domésticos y supuestas pruebas de que visitaste médicos para conseguir ansiolíticos sin prescripción médica. Eso es completamente falso. Elena trataba de procesar la información. Tomé ansiolíticos cuando mi madre murió el año pasado, pero con prescripción médica y solo por 2 meses. Lo sé, y lo probaremos. Pero Elena, hay algo más. También están alegando que desviaste fondos de la cuenta conjunta para financiar una supuesta relación extramarital. Elena cerró los ojos y apoyó la frente contra el volante. Ese dinero fue para los gastos médicos de mi madre y para el funeral. Tengo todos los recibos. Perfecto, necesitaremos toda esa documentación. Pero Elena, quiero que entiendas lo que está pasando aquí. Vega no está jugando. Está usando la táctica de ataque total para asustarte y obligarte a aceptar un arreglo mínimo. ¿Y qué hacemos? Vamos a la guerra. La voz de Mariana se endureció. Pero necesito saber si hay algo, cualquier cosa en tu pasado o en tu matrimonio que Vega pueda usar en tu contra. No me importa qué tan insignificante o vergonzoso sea. Necesito saberlo ahora. Elena respiró profundamente. Durante los 20 años de su matrimonio, había sido la esposa perfecta. Fiel, discreta, siempre apoyando la carrera de Ricardo mientras construía la suya propia. Pero había una cosa, un secreto que había guardado durante 5 años y que podría cambiar completamente el juego. Mariana, hay algo que no te he contado. Dime. No sobre mí, sobre Ricardo. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de algo? Elena miró hacia el edificio de Vega y Asociados, donde sabía que en este momento Sebastián Vega probablemente estaba riéndose con Ricardo sobre lo fácil que sería destruirla. El tipo de algo que podría acabar con su carrera y mandarlo a la cárcel. Elena, ven a mi oficina inmediatamente, y trae todo lo que tengas. Elena colgó el teléfono y arrancó el automóvil. Mientras navegaba por el tráfico de Polanco hacia Roma Norte, donde estaba la oficina de Mariana, su mente volvió a esa noche de 5 años atrás, cuando había descubierto por accidente los archivos en la computadora de Ricardo. Al principio había pensado que eran documentos de trabajo normales, pero cuando comenzó a leer, se dio cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás habría imaginado. Durante 5 años había guardado ese secreto, diciéndose a sí misma que era para proteger a su familia, para proteger la empresa de Ricardo, para proteger a las docenas de familias que dependían de los empleos que él generaba. Pero la verdad era más simple y más cobarde. Había tenido miedo. Miedo de las consecuencias. Miedo del poder que Ricardo y sus socios manejaban.
miedo de convertirse en una amenaza para gente que no dudaría en silenciarla. Pero ahora, después de escuchar la arrogancia de Vega, después de ver cómo planeaban destruir su reputación y dejarla sin nada, Elena sintió que ese miedo se transformaba en algo diferente. No en valor exactamente, sino en una especie de desesperación calculada. Si iban a tratar de destruirla, al menos se aseguraría de no caer sola. El tráfico se detuvo completamente en Insurgentes, y Elena aprovechó para revisar los mensajes en su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de su hermana Gabriela, 2 mensajes de su hijo Diego preguntando sobre la situación del divorcio, y un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje era simple. Señora Morales, creo que deberíamos hablar. Tengo información que podría interesarle sobre su esposo y el licenciado Vega. Si está interesada, estoy en el café Sanborns de San Ángel a las 4 p.m. Vengo sola y sin compromisos. Ana Patricia Mendoza. Elena frunció el ceño. No reconocía el nombre, pero algo sobre el mensaje la intrigó. ¿Qué tipo de información podría tener una desconocida sobre Ricardo y Vega? ¿Y por qué contactarla justo ahora? El tráfico comenzó a moverse y Elena guardó el teléfono. Primero iría a ver a Mariana. Le contaría sobre los archivos que había encontrado hace 5 años. Y luego decidirían si valía la pena investigar el misterioso mensaje de Ana Patricia Mendoza. Mientras conducía por las calles familiares de la Ciudad de México, Elena no podía dejar de pensar en la sonrisa arrogante de Sebastián Vega. El hombre estaba tan seguro de su victoria que ya estaba saboreándola. Había subestimado completamente a su oponente, asumiendo que sería tan fácil de quebrar como todas las demás esposas que había enfrentado. Pero Elena Morales no era como las demás esposas. Era una arquitecta que había aprendido que los cimientos más sólidos se construían lentamente, con paciencia y precisión. Y durante 5 años, sin saberlo, había estado construyendo los cimientos para la destrucción de su esposo. El único problema era que usar esa información significaría abrir una caja de Pandora que podría destruir muchas vidas inocentes. Pero mientras recordaba las palabras de Vega sobre dejarla sin nada más que la ropa que llevaba puesta, Elena se dio cuenta de que ya no le importaba quién más resultara herido. La guerra había comenzado, y ella tenía munición que sus enemigos ni siquiera sabían que existía. La oficina de Mariana Escobedo contrastaba dramáticamente con el ostentoso despacho de Sebastián Vega. Ubicada en un edificio renovado de Roma Norte, el espacio reflejaba la personalidad de su dueña, funcional, honesta y sin pretensiones. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, reconocimientos por su trabajo en derechos de la mujer y fotografías con clientes que habían ganado casos imposibles contra oponentes poderosos. Elena llegó 15 minutos después de la llamada, encontrando a Mariana revisando frenéticamente documentos esparcidos sobre su escritorio. A los 45 años, Mariana conservaba la energía de una estudiante de derecho recién graduada, pero con la sabiduría que solo dan las batallas legales ganadas en trincheras, donde pocos abogados se atreverían a luchar. Elena, siéntate. Mariana no levantó la vista de los papeles. Acabo de terminar de revisar la demanda reconvencional que presentó Vega. Es una obra maestra de manipulación legal. Elena se sentó en una silla frente al escritorio, notando las ojeras de Mariana. ¿Tan malo es? Es peor. Mariana finalmente la miró. Vega no está tratando de ganar un divorcio. Está tratando de destruir tu vida completamente. Mira esto. Mariana le pasó una copia de la demanda. Elena comenzó a leer y sintió que el estómago se le encogía con cada párrafo. Las acusaciones eran específicas, detalladas y completamente falsas, pero estaban presentadas de manera tan convincente que incluso ella misma comenzó a dudar de su propia inocencia por un momento. Dice que tengo una relación con... Elena se detuvo, incapaz de pronunciar el nombre. ¿Con el arquitecto Carlos Mendoza? ¿El que trabajó conmigo en el proyecto de Cuernavaca? Eso es solo el comienzo. Mariana señaló otro párrafo. También alega que usaste la cuenta conjunta para pagar viajes románticos, cenas caras y hasta un departamento donde supuestamente se encontraban. Eso es completamente ridículo. Elena dejó caer los papeles.
Carlos es gay y está casado con su pareja desde hace 10 años. Cualquier investigación básica mostraría eso. Por supuesto que lo mostraría. Mariana se reclinó en su silla. Pero Vega sabe que las acusaciones iniciales siempre dejan huella, sin importar que después se demuestre que son falsas. El daño mediático ya está hecho. Elena sintió una oleada de náusea. ¿Daño mediático? Ricardo filtró información a Joaquín Villarreal del programa México al Mediodía. Aparentemente van a hacer un segmento sobre esposas infieles de empresarios exitosos mañana por la mañana. Tu nombre no será mencionado directamente, pero las referencias serán lo suficientemente obvias. No pueden hacer eso. Elena se puso de pie abruptamente. Es difamación. Es inteligente. Mariana suspiró. Villarreal es muy cuidadoso con su lenguaje. Hablará de fuentes cercanas y alegaciones no confirmadas. Técnicamente no será difamación, solo periodismo amarillista. Elena comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo combatimos esto? Con la verdad. Mariana se levantó también. ¿Y con lo que me dijiste por teléfono? ¿Qué información tienes sobre Ricardo que podría mandarlo a la cárcel? Elena se detuvo frente a la ventana que daba a la calle Álvaro Obregón. El tráfico fluía normalmente. La gente caminaba por las banquetas viviendo sus vidas cotidianas, ajena al drama que se desarrollaba en oficinas legales a unos metros de distancia. Hace 5 años, comenzó Elena sin voltear. Ricardo llegó tarde a casa una noche. Estaba muy estresado, más de lo normal. Me dijo que tenía que resolver algunos problemas en la oficina y se encerró en su estudio hasta muy tarde. Continúa. A eso de las 3 de la mañana, escuché que se fue. Al día siguiente me dijo que había tenido que viajar a Monterrey por una emergencia y que regresaría en 2 días. Elena se volvió hacia Mariana. Pero no fue a Monterrey. Lo sé porque olvidó su laptop abierta en el estudio, y cuando fui a cerrarla por la batería, vi que tenía varios documentos abiertos. ¿Qué tipo de documentos? Contratos gubernamentales. Específicamente el contrato para la construcción del nuevo Hospital General de Ecatepec. Mariana frunció el ceño. ¿La empresa de Ricardo ganó ese contrato? No oficialmente. Elena regresó a su asiento. Oficialmente lo ganó Constructora Hernández e Hijos. Pero según lo que vi en esos documentos, Constructora Hernández es una empresa fantasma. El dinero real, los materiales, todo fue manejado por la empresa de Ricardo. Eso es fraude gubernamental. Es peor que eso. Elena respiró profundamente. Los documentos mostraban que usaron materiales de segunda calidad, facturaron materiales premium al gobierno y se quedaron con la diferencia. Estamos hablando de un hospital, Mariana. Un lugar donde la gente va a salvar su vida. Mariana se sentó lentamente. Elena, ¿estás segura de lo que viste? Tomé fotografías. ¿Qué? Tomé fotografías de todo. Elena abrió su bolsa y sacó una memoria USB. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien, así que fotografié cada documento, cada correo electrónico, cada archivo que estaba abierto en su computadora. Mariana tomó la memoria USB como si fuera una bomba a punto de explotar. Elena, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que mi esposo no solo es un adúltero, sino también un criminal que puso en riesgo la vida de miles de personas por dinero. Significa más que eso. Mariana se dirigió a su computadora. Si esto es verdad, no solo estamos hablando de Ricardo. Un fraude de esta magnitud requiere complicidad a múltiples niveles. Funcionarios gubernamentales, inspectores, auditores. Elena asintió. Y abogados que ayuden a estructurar las empresas fantasma y a lavar el dinero. Las 2 mujeres se miraron en silencio, entendiendo las implicaciones. Si Sebastián Vega estaba involucrado en la red de corrupción, eso explicaría su confianza arrogante, su desprecio por las consecuencias legales y sus amenazas sobre tener contactos en todos los niveles del gobierno. Necesitamos verificar esta información antes de hacer cualquier movimiento, dijo Mariana insertando la USB en su computadora. Si nos equivocamos, no solo perderemos el caso del divorcio, sino que Ricardo y Vega tendrán motivos legítimos para demandarnos por difamación y chantaje. La computadora tardó unos segundos en cargar el contenido de la USB.
Cuando finalmente aparecieron las carpetas, Elena sintió que el pasado volvía a golpearla. Durante 5 años había tratado de convencerse de que tal vez había malinterpretado lo que vio, que tal vez había una explicación inocente para todo aquello. «Dios mío», murmuró Mariana mientras revisaba los archivos. «Elena, esto es enorme». Las fotografías mostraban contratos detallados, transferencias bancarias y correspondencia entre Ricardo y al menos una docena de funcionarios gubernamentales. Pero lo más impactante era un archivo de Excel que listaba los materiales realmente usados en la construcción del hospital versus los materiales facturados al gobierno. «Mira esto», Mariana señaló una columna específica. Facturaron acero grado médico por valor de 50 millones de pesos, pero usaron acero comercial básico que costó 15 millones. Se robaron 35 millones de pesos solo en acero. Elena se acercó a la pantalla. Y esa es solo una línea del presupuesto. Si sumas todas las diferencias, estamos hablando de más de 200 millones de pesos. Mariana se reclinó en su silla. «Elena, tu esposo no es solo un ladrón. Es el líder de una organización criminal». El teléfono de Elena vibró con un mensaje de texto. Era del mismo número desconocido de antes. «Señora Morales, espero que haya considerado mi invitación. Tengo información sobre el hospital de Ecatepec que creo que le interesará. Ana Patricia Mendoza». Elena sintió que la sangre se le helaba. «Mariana, mira esto». Mariana leyó el mensaje y frunció el ceño. «¿Conoces a esta mujer?» Nunca había escuchado su nombre, pero... Elena se detuvo, recordando algo. «Dijiste que el arquitecto con el que supuestamente tengo una aventura se llama Carlos Mendoza». «Sí. ¿Por qué?» «Tal vez no sea coincidencia». Mariana miró el reloj en su computadora. «Son las 3:30. Si sales ahora podrías llegar a San Ángel a las 4. ¿Crees que debería ir?» «Creo que no tenemos opción». Mariana comenzó a guardar los archivos de la USB en su computadora. «Si esta mujer tiene información adicional sobre el hospital, necesitamos escucharla. Pero Elena, tienes que ser extremadamente cuidadosa. Si Vega sospecha que tenemos esta información, podría ser muy peligroso». Elena se puso de pie, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué hacemos con lo que ya tenemos? Vamos a necesitar ayuda». Mariana cerró la computadora. «Conozco a un investigador privado que se especializa en corrupción gubernamental. También tengo un contacto en la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, que podría estar interesado en esto». «¿Y el divorcio?» «El divorcio ahora es lo de menos». Mariana se levantó y caminó hacia Elena. «Elena, ¿entiendes que una vez que abramos esta caja de Pandora no hay vuelta atrás? Ricardo y sus socios no van a quedarse de brazos cruzados mientras los exponemos». Elena pensó en la sonrisa arrogante de Sebastián Vega, en sus amenazas veladas, en la forma despectiva con que había hablado de las mujeres como ella. Pensó en el programa de televisión que saldría mañana, diseñado para destruir su reputación antes de que ella pudiera defenderse. «Ya no hay vuelta atrás», dijo Elena con voz firme. «Ellos empezaron esta guerra cuando decidieron que era más fácil destruirme que darme lo que legalmente me corresponde». «Está bien». Mariana tomó su chaqueta. «Voy contigo a San Ángel. No puedes hacer esto sola». «No. Es mejor que vaya sola». Elena revisó su bolsa para asegurarse de que tenía todo. Si esta mujer está nerviosa o asustada, ver a 2 personas podría espantarla. Además, necesitas tiempo para contactar a tu investigador y al fiscal. Mariana asintió a regañadientes. «Está bien, pero quiero que me mandes un mensaje cada media hora. Y si sientes que algo está mal, sales inmediatamente». Elena abrazó a Mariana, sorprendida por la calidez que sintió. Durante años había estado acostumbrada a enfrentar los problemas sola, a no confiar completamente en nadie más que en sí misma. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía a alguien verdaderamente de su lado. El trayecto de Roma Norte a San Ángel le tomó 40 minutos debido al tráfico. Durante el camino, Elena repasó mentalmente todo lo que había descubierto en los últimos días. La infidelidad de Ricardo, que inicialmente había sido devastadora, ahora parecía un detalle menor comparado con la magnitud de su criminalidad.
¿Cómo había vivido 20 años con un hombre sin conocerlo realmente? ¿Cuántas señales había ignorado o racionalizado? ¿Cuántas veces había atribuido su estrés y secretismo a las presiones normales de dirigir una empresa exitosa? El Sanborns de San Ángel era uno de los más antiguos y elegantes de la ciudad. Elena lo había visitado varias veces a lo largo de los años, principalmente para almuerzos con amigas o reuniones casuales de trabajo. El ambiente tradicional y la decoración de azulejos Talavera siempre la habían tranquilizado, pero hoy el lugar le parecía cargado de tensión. Llegó 5 minutos antes de las 4 y se sentó en una mesa cerca de la entrada, desde donde podía observar tanto la puerta principal como la entrada del estacionamiento. No sabía cómo era Ana Patricia Mendoza, pero supuso que una mujer que se acercaba a una desconocida con información sensible estaría tan nerviosa como ella. A las 4 en punto exactamente, una mujer de aproximadamente 35 años entró al restaurante. Era delgada, de estatura media, con cabello negro corto y vestida de manera conservadora pero elegante. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrarse con los de Elena, y hubo un momento de reconocimiento mutuo. Ana Patricia se acercó a la mesa con pasos vacilantes. «¿Señora Morales?» «Sí, por favor tome asiento». Elena gesticuló hacia la silla frente a ella. ¿Cómo me reconoció? Su fotografía aparece ocasionalmente en las páginas de sociales cuando acompaña a su esposo a eventos. Ana Patricia se sentó y colocó una carpeta delgada sobre la mesa. Además, tiene la misma expresión de determinación que tenía mi hermano cuando decidió hacer lo correcto. ¿Su hermano? Carlos Mendoza. Ana Patricia sonrió tristemente. El arquitecto con el que supuestamente usted está teniendo una aventura. Elena sintió que todas las piezas comenzaban a encajar. Entonces usted sabe que esas acusaciones son falsas. Por supuesto que son falsas. Ana Patricia bajó la voz. Carlos es gay, está felizmente casado, y nunca en su vida ha tenido una relación con una mujer. Pero eso no es lo más importante ahora mismo. ¿Qué es lo más importante? Ana Patricia miró alrededor del restaurante antes de responder. Mi hermano está muerto, señora Morales. Lo mataron hace 3 meses porque descubrió la misma información que creo que usted tiene sobre el hospital de Ecatepec. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El murmullo de conversaciones de las otras mesas se desvaneció. El sonido de los platos y cubiertos se volvió lejano. ¿Qué? La policía dijo que fue un accidente automovilístico. Ana Patricia abrió la carpeta y sacó algunas fotografías. Pero Carlos era un conductor excelente. Conocía esa carretera de memoria, y su auto había sido revisado completamente una semana antes. Las fotografías mostraban los restos de un auto completamente destrozado. Elena no era experta en accidentes automovilísticos, pero incluso ella podía ver que había algo extraño en el patrón de daños. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó Elena, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque cuando vi las acusaciones falsas en su contra esta mañana, usando el nombre de mi hermano muerto, supe que los mismos hombres que mataron a Carlos, ahora van por usted. Elena sintió que las manos le temblaban ligeramente. ¿Qué descubrió su hermano exactamente? Ana Patricia sacó más documentos de la carpeta. Carlos era el arquitecto a cargo de la supervisión de calidad en la construcción del hospital. Cuando comenzó a notar discrepancias entre los materiales especificados y los materiales realmente instalados, empezó a documentar todo. Y descubrió que no era solo una cuestión de robar dinero. Ana Patricia se inclinó hacia adelante. Los materiales de baja calidad que usaron han causado problemas estructurales serios. El hospital está desarrollando grietas en las vigas principales. Hay problemas con las instalaciones eléctricas, y el sistema de ventilación está fallando. Elena cerró los ojos, imaginando las implicaciones. ¿Cuántos pacientes hay en ese hospital? Aproximadamente 500 en cualquier momento dado, incluyendo niños, mujeres embarazadas, personas en cuidados intensivos. Dios mío. Carlos trató de reportar los problemas a través de los canales oficiales. Ana Patricia continuó. Pero cada vez que presentaba un informe, era bloqueado por funcionarios que alegaban que sus preocupaciones eran exageradas o que se estaban tomando medidas correctivas. Elena abrió los ojos y miró directamente a Ana Patricia.
¿Sebastián Vega estaba involucrado en bloquear esos reportes? ¿Cómo sabe de Vega? Ana Patricia parecía sorprendida. Es el abogado de mi esposo en el divorcio. Ana Patricia asintió lentamente. Entonces ya entiende el tipo de hombre que es. Sí, Vega representaba legalmente a varios de los funcionarios que Carlos trató de contactar. Cada vez que mi hermano intentaba presentar una denuncia formal, aparecía Vega con alguna orden judicial o amenaza legal para silenciarlo. ¿Su hermano tenía pruebas? Tenía todo. Ana Patricia tocó la carpeta. Fotografías, muestras de materiales, reportes de ingeniería, correspondencia con funcionarios. Construyó un caso hermético. ¿Y dónde están esas pruebas ahora? Aquí. Ana Patricia empujó la carpeta hacia Elena. Carlos me pidió que guardara copias de todo en caso de que algo le pasara. Me dijo que si alguna vez salía a la luz la corrupción del hospital, yo debía entregar esta información a alguien que pudiera usarla para obtener justicia. Elena tomó la carpeta con manos temblorosas. ¿Por qué yo? ¿Por qué no fue directamente a las autoridades o a los medios? Porque todos los que trataron de exponer esto han sido silenciados de una manera u otra. Ana Patricia bajó aún más la voz. 2 periodistas que investigaron el caso fueron despedidos y sus historias nunca se publicaron. Un inspector gubernamental que intentó hacer una investigación fue transferido a Chiapas y después renunció. ¿Y mi hermano? ¿Cree realmente que lo mataron? Estoy segura. Ana Patricia sacó una última fotografía de la carpeta. Esta foto fue tomada por una cámara de seguridad de una gasolinera 1 hora antes del accidente. Muestra el auto de Carlos siendo seguido por una camioneta negra sin placas. La fotografía era granulada y tomada desde lejos, pero Elena podía ver claramente el pequeño auto azul de Carlos, seguido de cerca por una camioneta SUV oscura. La misma camioneta fue vista abandonada 2 días después en un lote baldío. Ana Patricia guardó la foto. Había sido reportada como robada esa misma mañana. Elena sintió que la magnitud de la situación la aplastaba. No se trataba solo de un divorcio difícil o incluso de corrupción gubernamental. Estaba lidiando con personas que mataban para proteger sus secretos. ¿Por qué arriesga su vida para darme esta información?, preguntó Elena. Ana Patricia sonrió con tristeza. Porque mi hermano creía que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y porque creo que usted es la primera persona que tiene tanto la información como la motivación para hacer que estos criminales paguen por lo que han hecho. Elena miró la carpeta en sus manos, sintiendo el peso de la responsabilidad. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Mi hermano pensaba lo mismo al principio. Ana Patricia se puso de pie. Pero a veces la vida nos pone en situaciones donde no tenemos opción más que ser más fuertes de lo que creíamos posible. ¿Qué va a hacer usted ahora? Voy a desaparecer por un tiempo. Ana Patricia tomó su bolsa. Tengo familia en Guadalajara que no sabe nada de esto. Estaré allí hasta que todo termine, de una manera u otra. ¿Cómo puedo contactarla si necesito más información? Ana Patricia escribió un número en una servilleta. Este es el teléfono de mi prima. Si deja un mensaje diciendo que es de parte de Elena, yo la contactaré. Las 2 mujeres se despidieron con un abrazo breve pero significativo. Elena permaneció sentada durante varios minutos después de que Ana Patricia se fue, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Su teléfono vibró con un mensaje de Mariana. ¿Cómo va todo? Elena respondió. Tenemos más información. Mucha más. Nos vemos en tu oficina en 1 hora. Mientras conducía de regreso a Roma Norte, Elena no podía dejar de pensar en Carlos Mendoza, un hombre que había tratado de hacer lo correcto y había pagado con su vida. Ahora su nombre estaba siendo usado para destruir su reputación, añadiendo insulto a la tragedia de su muerte. Pero también pensó en los 500 pacientes del hospital de Ecatepec, durmiendo cada noche sin saber que el edificio que los albergaba había sido construido con materiales deficientes para que hombres como su esposo y Sebastián Vega pudieran comprarse autos más caros y casas más grandes. La furia que había sentido esa mañana en la oficina de Vega se intensificó hasta convertirse en algo más puro y más poderoso. Una sed de justicia que sabía que no la dejaría descansar hasta que cada uno de los responsables pagara por sus crímenes.
Cuando llegó a la oficina de Mariana, Elena ya había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Ya no se trataba de un divorcio, se trataba de guerra. La oficina de Mariana Escobedo se había transformado en un centro de operaciones. Las mesas auxiliares estaban cubiertas de documentos impresos, fotografías y notas escritas a mano. 3 computadoras portátiles permanecían abiertas mostrando diferentes pantallas. Una con los archivos que Elena había proporcionado sobre el hospital de Ecatepec, otra con información pública sobre los funcionarios involucrados, y la tercera con búsquedas sobre Sebastián Vega y su red de contactos. Elena había llegado a las 6 de la tarde y ahora, 3 horas después, sentía como si hubiera vivido una semana entera. La información proporcionada por Ana Patricia Mendoza había sido solo el comienzo. Mariana había contactado a su investigador privado, Roberto Castellanos, quien había llegado con su propia carpeta de documentos y una expresión sombría que se había intensificado con cada revelación. Esto es peor de lo que pensábamos. Roberto se quitó los lentes y se frotó los ojos. Era un hombre de 50 y tantos años, ex policía ministerial que había dejado la fuerza después de negarse a participar en la corrupción sistemática. Su experiencia en investigar redes criminales complejas había sido invaluable durante las últimas horas. No estamos hablando de un caso aislado de corrupción. Estamos viendo una organización criminal sofisticada que lleva años operando. Mariana se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina, una costumbre que Elena había notado cuando su abogada estaba particularmente concentrada. Explícanos lo que encontraste sobre Vega. Roberto abrió su laptop y comenzó a proyectar información en la pared. Sebastián Vega no es solo un abogado exitoso. Es el centro neurálgico de una red que incluye funcionarios públicos, empresarios, jueces y hasta periodistas. Observen este diagrama. La proyección mostraba un organigrama complejo con Vega en el centro, conectado por líneas rojas a docenas de nombres y posiciones. Elena reconoció algunos. El director de Obras Públicas de Ecatepec, 2 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el subdirector del hospital y varios empresarios cuyas fotos había visto en revistas de negocios. ¿Cómo obtuviste toda esta información tan rápido?, preguntó Elena. He estado investigando a Vega durante 2 años. Roberto cambió a otra pantalla que mostraba fotografías de vigilancia. Comenzó cuando una cliente mía, divorciándose de un empresario de la industria farmacéutica, mencionó amenazas similares a las que tú recibiste. Cuando comencé a investigar, me di cuenta de que había un patrón. ¿Qué tipo de patrón? Vega no solo representa a hombres poderosos en divorcios conflictivos. Roberto señaló varias fotografías que mostraban a Vega entrando y saliendo de edificios gubernamentales. También los ayuda a estructurar negocios que requieren favores gubernamentales, permisos de construcción, contratos públicos, licencias especiales. Todo pasa por él. Mariana se detuvo frente a la proyección. ¿Y el hospital de Ecatepec? Es su obra maestra. Roberto cambió a una serie de documentos financieros. El fraude comenzó desde la licitación misma. Constructora Hernández e Hijos, la empresa que oficialmente ganó el contrato, fue creada específicamente para este proyecto. Sus propietarios oficiales son un empleado de limpieza y una secretaria que ni siquiera sabían que eran dueños de una empresa constructora. Elena sintió náuseas. ¿Y el dinero real? Fluyó a través de una red de cuentas bancarias en Panamá, Islas Caimán y Suiza, antes de regresar a México como inversión extranjera en las empresas legítimas de Ricardo y otros socios. Roberto mostró un diagrama de flujo financiero que parecía un laberinto. Conservadoramente, estamos hablando de más de 500 millones de pesos desviados de fondos públicos solo en este proyecto. ¿Conservadoramente? Mariana se acercó a la pantalla. Porque hemos identificado al menos 12 proyectos más con patrones similares en los últimos 5 años. Roberto cambió a otra lista. Hospitales, escuelas, carreteras, sistemas de agua potable, todos con las mismas irregularidades, todos manejados por la misma red. Elena se hundió en su silla. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Y de miles de vidas en riesgo. Mariana regresó a su asiento. Roberto,
¿Qué has encontrado sobre la condición actual de estos edificios? Ahí es donde se pone realmente siniestro. Roberto cambió a fotografías que mostraban grietas en paredes, cables eléctricos expuestos y tubería corroyéndose. El hospital de Ecatepec ya ha tenido 3 accidentes menores. Un incendio en el ala de pediatría que fue atribuido a un cortocircuito, una fuga de agua que inundó la farmacia y el colapso parcial del techo del estacionamiento. ¿Hubo heridos? Milagrosamente no. Pero es solo cuestión de tiempo. Roberto cerró la laptop. Los ingenieros estructurales que he consultado me dicen que el edificio principal podría colapsar completamente durante un sismo moderado. Elena cerró los ojos, imaginando la tragedia. ¿Y nadie en el gobierno sabe esto? Oh, sí saben. La voz de Roberto se endureció. He encontrado al menos 6 reportes oficiales que documentan los problemas estructurales. Todos fueron archivados sin acción por orden de funcionarios que están en la nómina de Vega. Mariana se inclinó hacia adelante. ¿Tienes evidencia de esas órdenes? Roberto sonrió por primera vez en la noche. Tengo algo mejor. Tengo grabaciones. ¿Qué? Mi contacto en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción autorizó intervenciones telefónicas limitadas después de que le mostré parte de la evidencia. Roberto sacó un dispositivo de grabación digital. No son admisibles en corte todavía porque necesitamos más evidencia para obtener órdenes judiciales completas. Pero escuchen esto. Roberto reprodujo una grabación que claramente mostraba la voz de un funcionario público recibiendo instrucciones para posponer indefinidamente la investigación del hospital hasta después de las elecciones municipales. La voz que daba las instrucciones era grave, autoritaria, y hablaba con la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. ¿Es Vega? Preguntó Elena. No podemos confirmarlo todavía, pero mi contacto en la fiscalía cree que sí. Roberto guardó el dispositivo. El problema es que necesitamos más evidencia directa que conecte a Vega específicamente con las órdenes de encubrimiento. ¿Qué tipo de evidencia? ¿Documentos con su firma, transferencias bancarias directas o grabaciones donde se identifique claramente? Mariana se levantó y comenzó a caminar nuevamente. ¿O un testigo directo que esté dispuesto a declarar? Elena pensó por un momento. ¿Qué pasaría si pudiéramos conseguir que Vega admitiera su participación directamente? ¿Cómo? Roberto la miró con curiosidad. No sé todavía, pero... Elena se detuvo, una idea formándose en su mente. Roberto, en tus investigaciones, ¿encontraste información sobre las tácticas específicas que Vega usa para intimidar a sus oponentes? Algunas. Roberto abrió otra carpeta. ¿Por qué? Porque esta mañana me amenazó con tener información sobre mi comportamiento que podría usar en mi contra. Información muy específica sobre viajes, reuniones, hasta mi estado de salud mental. Mariana se detuvo. ¿Estás pensando en lo que creo que estás pensando? Si Vega está tan confiado como parecía esta mañana, es porque cree que tiene control total de la situación. Elena se puso de pie también. Pero su arrogancia podría ser su debilidad. Elena, no. Mariana negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. ¿Qué es demasiado peligroso? Preguntó Roberto. Elena está considerando confrontar directamente a Vega para tratar de conseguir que se incrimine a sí mismo. Mariana se acercó a Elena. Después de lo que le pasó a Carlos Mendoza, no podemos arriesgar tu vida de esa manera. Elena miró a sus 2 aliados. ¿Cuál es la alternativa? ¿Esperar años mientras reúnen evidencia suficiente para procesarlos? ¿Mientras el hospital se cae a pedazos y más gente muere? Es mejor que tú mueras en el proceso. Mariana puso una mano en el hombro de Elena. ¿Lo es? Elena se liberó gentilmente del toque de Mariana. Mariana, ¿cuántas mujeres han venido a tu oficina en los últimos años con historias similares a la mía? ¿Esposas de hombres poderosos que pensaron que podían luchar contra el sistema y terminaron destrozadas? Mariana no respondió, pero su expresión lo dijo todo. Exactamente. Elena caminó hacia la ventana. ¿Y sabes por qué perdieron? Porque jugaron según las reglas de ellos. Fueron a la corte, presentaron evidencia, esperaron que el sistema funcionara. Pero el sistema está diseñado para proteger a hombres como Ricardo y Vega. Entonces, ¿qué propones? Roberto cerró todas sus carpetas.
Elena se volvió hacia ellos. Propongo que cambiemos las reglas del juego. Durante la siguiente hora, Elena, Mariana y Roberto desarrollaron lo que solo podía describirse como un plan de guerra. No era solo una estrategia legal, era una campaña coordinada para exponer y destruir una red criminal que había operado con impunidad durante años. La primera fase involucraría a Roberto expandiendo su investigación para documentar todos los proyectos corruptos manejados por la red de Vega. Necesitaban crear un archivo completo que mostrara el patrón sistemático de corrupción, no solo casos aislados. La segunda fase requería que Mariana trabajara con su contacto en la fiscalía para obtener las órdenes judiciales necesarias para intervenciones telefónicas y registros bancarios más amplios. Esto tomaría tiempo, pero era esencial para construir un caso criminal sólido. La tercera fase era la más arriesgada. Elena confrontaría a Ricardo y posiblemente a Vega directamente, pero no de la manera que ellos esperarían. El programa de televisión de mañana por la mañana es en realidad una oportunidad, explicó Elena. Vega espera que me esconda, que esté demasiado avergonzada para defender mi reputación. Pero ¿qué pasaría si apareciera en el programa con mi propia versión de la historia? ¿Qué versión?, preguntó Mariana. Una versión que fuerce a Ricardo y Vega a responder públicamente. Elena sonrió por primera vez en todo el día. Una versión que los haga tan furiosos que cometan errores. Roberto se inclinó hacia adelante. Continúa. Iré al programa y contaré la verdad sobre mi matrimonio. Que descubrí que Ricardo me engañaba. Que decidí divorciarme civilizadamente, pero que su abogado me amenazó y comenzó una campaña de difamación en mi contra. Elena comenzó a pasearse por la oficina, su mente trabajando rápidamente. Pero también plantaré semillas sobre discrepancias financieras que descubrí durante el matrimonio. ¿Qué tipo de discrepancias? Nada específico todavía, solo comentarios sobre gastos inexplicables, reuniones extrañas, estrés inusual alrededor de ciertos proyectos de construcción. Elena se detuvo frente a la proyección que aún mostraba el organigrama de la red de corrupción. Suficiente para hacer que se pregunten qué más sé, pero no tanto como para que puedan acusarme de difamación. Mariana frunció el ceño. Es arriesgado. Si Vega se da cuenta de lo que estás haciendo, se dará cuenta, pero no inmediatamente. Elena interrumpió. Su ego es demasiado grande. Creerá que puede manejar cualquier cosa que yo diga. Pero cuando se dé cuenta de que lo estoy forzando a una posición defensiva públicamente, su reacción será visceral. ¿Y eso cómo nos ayuda? Porque hombres como Vega no pueden resistir demostrar su poder cuando se sienten amenazados. Roberto asintió lentamente. Elena tiene razón. Si lo provocamos correctamente, tratará de aplastarla de manera tan obvia que se expondrá completamente. Exactamente. Elena se sintió en su silla, sintiendo una energía que no había experimentado en años. Pero necesitamos estar preparados para su contraataque. Necesitamos evidencia lista para publicar, contactos en medios que no estén en su nómina, y protección legal inmediata. Las siguientes 2 horas fueron una mezcla de planificación estratégica y preparación logística. Roberto contactó a varios periodistas de investigación que habían trabajado en casos de corrupción gubernamental. Mariana preparó documentos legales que podrían presentarse inmediatamente si Vega escalaba sus amenazas. Elena revisó y memorizó todos los detalles que podría mencionar sin comprometer la investigación criminal. A las 11 de la noche, cuando finalmente se preparaban para irse, el teléfono de Elena sonó. Era un número que no reconocía, pero decidió contestar. ¿Señora Morales? La voz era femenina, joven y claramente nerviosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Patricia Salinas, soy... Era la secretaria del licenciado Vega. Elena hizo señas a Mariana y Roberto. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita Salinas? Señora, no tengo mucho tiempo. El licenciado me despidió esta tarde después de trabajar para él durante 3 años, y creo que fue porque escuché una conversación telefónica que no debería haber escuchado. ¿Qué tipo de conversación? Una conversación sobre usted, señora. Y sobre cómo van a hacer que tenga un accidente como el arquitecto Mendoza. Elena sintió que la sangre se le helaba. Mariana y Roberto se acercaron, tratando de escuchar la conversación,
¿Puede repetir eso, por favor? El licenciado estaba hablando con alguien sobre cómo usted había sido más problemática de lo esperado. La otra persona dijo que había funcionado con el arquitecto y que podían hacer lo mismo con usted. La voz de Patricia temblaba. Señora, creo que está en peligro real. ¿Dónde está usted ahora? En el aeropuerto. Me voy a Mérida a casa de mi familia. Pero antes de irme quería advertirle y darle algo. ¿Qué? Tengo copias de archivos del licenciado. Correspondencia, contratos, transferencias bancarias. Todo lo que he estado archivando durante 3 años sin entender realmente lo que significaba. Elena miró a Mariana, quien asintió vigorosamente. ¿Podemos encontrarnos antes de que se vaya? Mi vuelo sale en 2 horas. ¿Puede llegar al aeropuerto? Estaremos ahí en 45 minutos. Después de colgar, los 3 se miraron en silencio durante un momento. Esto cambia todo, dijo Roberto finalmente. Si realmente están planeando matarte, entonces no podemos esperar. Elena tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta. Tenemos que acelerar todo el plan. El trayecto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue tenso pero productivo. Roberto conducía mientras Mariana y Elena trabajaban en sus teléfonos, activando redes de contactos y poniendo en movimiento los elementos de su estrategia. Mariana llamó a su contacto en la fiscalía, explicando la urgencia de la situación y solicitando protección inmediata para Elena. Roberto contactó a un periodista de investigación de La Jornada, que había estado tratando de exponer corrupción en contratos gubernamentales durante años. Elena, por su parte, hizo la llamada más difícil. A su hijo Diego. Mamá, ¿está todo bien? Son casi las 12 de la noche. La voz de Diego reflejaba preocupación. Diego, necesito que escuches muy cuidadosamente. Elena trató de mantener la calma en su voz. Quiero que tomes el primer vuelo a Vancouver mañana por la mañana. Quédate con tu primo Miguel hasta que te diga que es seguro regresar. ¿Qué? Mamá, ¿qué está pasando? No puedo explicarte todo ahora, pero tu padre está involucrado en algo muy serio y podría ser peligroso para nuestra familia. Elena sintió lágrimas en sus ojos. Por favor, confía en mí. Ve a Vancouver y no se lo digas a nadie, ni siquiera a tu padre. Hubo una pausa larga. Mamá, ¿estás en peligro? Voy a estar bien, pero necesito saber que tú estás seguro. Está bien, tomaré el vuelo de las 8 de la mañana, Diego suspiró. Pero quiero que me llames todos los días. Te llamaré, te lo prometo. Después de colgar, Elena se permitió llorar durante unos minutos. En 24 horas, su vida había cambiado completamente. Ya no era solo una esposa divorciándose, era una mujer luchando por su vida y por la justicia contra una organización criminal poderosa. Pero también se sentía más viva y con más propósito de lo que había sentido en años. Encontraron a Patricia Salinas en el área de espera de la puerta de embarque. Una joven de 20 y tantos años con cabello rubio corto y ojos verdes llenos de ansiedad. Llevaba una maleta pequeña y una mochila que abrazaba protectoramente contra su pecho. Señora Morales. Patricia se levantó cuando los vio acercarse. Gracias por venir. Gracias por llamarme. Elena se sentó junto a ella. ¿Estás segura de que es seguro que conversemos aquí? Es un lugar público y mi vuelo sale en 40 minutos. Patricia miró alrededor nerviosamente. Además, creo que el licenciado está demasiado ocupado planeando su próximo movimiento para preocuparse por mí ahora mismo. Patricia abrió su mochila y sacó una memoria USB y una carpeta delgada. Estos son copias de archivos que he estado guardando durante 3 años. Al principio solo los guardaba como backup, pero después de escuchar ciertas conversaciones, comencé a sospechar que algo no estaba bien. Mariana tomó la USB. ¿Qué tipo de archivos? Contratos, transferencias bancarias, correspondencia con funcionarios públicos, listas de pagos a jueces y periodistas. Patricia bajó la voz. También hay grabaciones de algunas reuniones en la oficina. El licenciado no sabía que su sistema de intercomunicación grababa automáticamente todas las conversaciones. Elena sintió una oleada de esperanza. ¿Grabaciones de qué? Reuniones donde planificaban cómo estructurar empresas fantasma, cómo sobornar funcionarios, cómo intimidar a personas que se interponían en su camino. Patricia abrió la carpeta y mostró una lista manuscrita. Esta es una lista de todas las grabaciones por fecha.
Las marqué con códigos de colores según el nivel de incriminación. Roberto examinó la lista. Dios mío, esto es una mina de oro. Hay más. Patricia sacó un teléfono celular. Este es mi teléfono de trabajo. Tiene mensajes de texto del licenciado con instrucciones específicas sobre pagos, amenazas y hasta órdenes para vigilar a personas específicas. ¿Incluyendo órdenes de vigilancia sobre Elena?, preguntó Mariana. Patricia asintió. Y sobre el arquitecto Carlos Mendoza. Los mensajes muestran que el licenciado sabía exactamente cuándo y dónde estaría Mendoza la noche que murió. Elena cerró los ojos, sintiendo una mezcla de horror y validación. ¿Por qué decidió ayudarme? Porque tengo una hermana menor. Patricia guardó el teléfono. Está estudiando arquitectura en la UNAM. Cuando escuché lo que le hicieron a Carlos Mendoza solo por tratar de hacer su trabajo correctamente, me di cuenta de que podría ser ella la próxima si estos criminales siguen operando sin consecuencias. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Roberto se inclinó hacia adelante. Una vez que entreguemos esta evidencia, no habrá vuelta atrás. Vega sabrá que usted lo traicionó. Ya lo sabe. Patricia sonrió tristemente. Por eso me despidió. Y por eso me voy lejos. Pero al menos ahora tengo la conciencia tranquila. El anuncio del vuelo de Patricia resonó por los altavoces. Se puso de pie y abrazó a Elena. Señora Morales, sea muy cuidadosa. Estos hombres no dudarán en matarla si se sienten demasiado amenazados. Lo sé. Elena devolvió el abrazo. Y gracias. Lo que está haciendo podría salvar muchas vidas. Espero que sí. Después de que Patricia abordara su vuelo, Elena, Mariana y Roberto se dirigieron a una cafetería del aeropuerto para revisar la evidencia. Lo que encontraron superó sus expectativas más optimistas. Las grabaciones incluían conversaciones donde Vega discutía explícitamente el asesinato de Carlos Mendoza, la corrupción del hospital de Ecatepec, y planes detallados para eliminar a Elena si no aceptaba el arreglo de divorcio propuesto por Ricardo. Los documentos financieros mostraban transferencias directas de cuentas controladas por Vega a funcionarios públicos específicos, con fechas que coincidían exactamente con decisiones gubernamentales favorables a sus clientes. Y los mensajes de texto proporcionaban un registro día a día de las actividades criminales de la organización, incluyendo órdenes específicas para vigilar, intimidar y, en algunos casos, dañar físicamente a personas que representaban amenazas. Con esto podemos procesar a toda la organización. Roberto cerró la laptop después de revisar los archivos. No solo por corrupción, sino por asesinato y conspiración criminal. ¿Cuánto tiempo necesitas para organizarlo todo y presentarlo a las autoridades?, preguntó Elena. Con la ayuda del fiscal, podríamos tener órdenes de arresto preparadas para mañana por la tarde. Mariana consultó su teléfono. Pero Elena, esto significa que tenemos que cancelar tu aparición en el programa de televisión. Es demasiado arriesgado ahora que sabemos que están planeando matarte. Elena negó con la cabeza. Al contrario, ahora es más importante que nunca que aparezca en el programa. ¿Qué? Piénsenlo. Elena se levantó y comenzó a caminar por la cafetería vacía. Si cancelo mi aparición, Vega sabrá que algo cambió. Sospechará que obtuvimos nueva información y acelerará sus planes para silenciarme. Pero si aparezco como estaba planeado, seguirá subestimándome hasta que sea demasiado tarde. Roberto asintió lentamente. Tiene sentido, pero necesitaremos protección para Elena durante y después del programa. Ya está arreglado. Mariana mostró su teléfono. Mi contacto en la fiscalía asignará agentes de protección desde mañana temprano. Elena miró el reloj. Eran las 2 de la mañana. En 6 horas tenía que estar en los estudios de televisión, preparada para la actuación de su vida. En 12 horas, si todo salía según el plan, Sebastián Vega y Ricardo estarían bajo arresto. Pero también sabía que las próximas horas serían las más peligrosas de su vida. Está bien, dijo Elena finalmente. Hagámoslo. El amanecer del jueves en la Ciudad de México llegó con una bruma gris que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Elena se despertó en una habitación de hotel en la Roma Norte, donde había pasado la noche bajo la protección discreta de 2 agentes de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción.
Había dormido menos de 3 horas, pero se sentía más alerta de lo que había estado en semanas. A las 6 de la mañana, su teléfono vibró con un mensaje de Mariana. Todo listo. Los agentes están en posición. El fiscal García revisó toda la evidencia durante la noche. Dice que es el caso más sólido que ha visto en años. Órdenes de arresto listas para ejecutar a las 2 p.m. ¿Estás preparada? Elena respondió. Lista. Nos vemos en el estudio. El programa México al Mediodía se transmitía desde unos estudios en Santa Fe. Elena llegó a las 8:30 a.m., acompañada discretamente por la agente Morales, una mujer joven que se hacía pasar por su asistente personal. El plan era que Elena apareciera normal y confiada, sin dar ninguna indicación de que sabía sobre las amenazas contra su vida o sobre la evidencia que habían recopilado. Joaquín Villarreal, el conductor del programa, era exactamente lo que Elena esperaba. Un hombre de mediana edad con una sonrisa ensayada y la habilidad de hacer que las preguntas más invasivas sonaran como conversación casual. Durante el maquillaje, trató de hacerla sentir cómoda con charla superficial sobre el tráfico y el clima, pero Elena podía ver en sus ojos la anticipación de un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Señora Morales, dijo Villarreal mientras los técnicos ajustaban las luces. Quiero que sepa que respeto mucho su decisión de venir hoy a contar su versión de la historia. Estoy seguro de que nuestros espectadores apreciarán su honestidad. Elena sonrió, pensando en la ironía de sus palabras. La honestidad es muy importante para mí, señor Villarreal, especialmente cuando hay tanta desinformación circulando. A las 11:45 a.m., 5 minutos antes de que comenzara la transmisión en vivo, Elena recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Morales, espero que disfrute su último programa de televisión. S.U.E. Elena mostró el mensaje a la agente Morales, quien inmediatamente alertó a su equipo. En segundos, Elena sabía que había francotiradores en edificios cercanos y que agentes estaban monitoreando todos los accesos al estudio. Señoras y señores, bienvenidos a México al Mediodía. La voz de Villarreal resonó por todo el país, mientras millones de espectadores sintonizaban su programa diario. Hoy tenemos con nosotros a la señora Elena Morales, una arquitecta prominente de la Ciudad de México, que recientemente se ha visto envuelta en un escándalo de infidelidad que ha capturado la atención de los medios. Elena mantuvo su compostura, recordando las palabras de Mariana. Controla la narrativa desde el primer momento. Señor Villarreal, Elena interrumpió suavemente. Me parece importante aclarar desde el inicio que no hay ningún escándalo de infidelidad de mi parte. El único escándalo aquí es cómo ciertos abogados sin escrúpulos están usando tácticas de intimidación y difamación para proteger a sus clientes adúlteros. Villarreal parpadeó, claramente no esperando que Elena tomara control tan rápidamente. Bueno, señora Morales, entiendo que usted niega las acusaciones, pero tenemos información de fuentes confiables que sugieren... ¿Fuentes confiables? Elena se inclinó hacia adelante. ¿Se refiere al licenciado Sebastián Vega, quien representa a mi esposo en nuestro divorcio? Porque ayer me amenazó directamente en su oficina. Me dijo que había arruinado carreras y destruido reputaciones, y básicamente admitió que estaba fabricando evidencia en mi contra. Señora Morales, esas son acusaciones muy serias. Son acusaciones respaldadas por evidencia. Elena sacó su teléfono. De hecho, grabé nuestra conversación. ¿Le gustaría que reproduzca las partes donde me amenaza con destruir mi vida si no acepto un arreglo injusto? En la sala de control del programa, Elena podía imaginar el pánico. Esto no era lo que habían planeado. Se suponía que sería una mujer avergonzada negando débilmente las acusaciones, no una guerrera legal contraatacando con evidencia. Bueno, las grabaciones privadas pueden ser problemáticas legalmente. Villarreal intentó recuperar el control. ¿Sabe qué es realmente problemático legalmente? Elena se levantó de su asiento. Que abogados como Sebastián Vega usen su poder e influencia para cubrir crímenes graves, que usen el sistema judicial como arma personal contra mujeres que se atreven a desafiar a sus clientes poderosos. ¿A qué se refiere con crímenes graves? Elena había llegado al momento crucial de su plan. Sabía que las siguientes palabras cambiarían su vida para siempre,
pero también sabía que no tenía opción. Me refiero a corrupción gubernamental masiva, señor Villarreal. Durante mi matrimonio, descubrí que mi esposo ha estado involucrado en el desvío de cientos de millones de pesos de fondos públicos destinados a proyectos de construcción esenciales, como hospitales y escuelas. El estudio se quedó en silencio absoluto. Elena podía ver en el monitor que la cámara estaba enfocada en su rostro, transmitiendo su expresión seria y determinada a millones de hogares mexicanos. Específicamente, Elena continuó: quiero hablar sobre el Hospital General de Ecatepec, un proyecto que fue construido con materiales de calidad inferior, mientras se facturaron materiales premium al gobierno. Los pacientes de ese hospital están durmiendo cada noche en un edificio que podría colapsar durante el próximo temblor. Señora Morales, Villarreal finalmente encontró su voz. Estas son acusaciones extraordinariamente graves. ¿Tiene evidencia de estas alegaciones? Tengo evidencia irrefutable. Elena miró directamente a la cámara. Tengo documentos, fotografías, grabaciones y testimonios que muestran no solo la corrupción de mi esposo, sino de una red completa de funcionarios públicos, abogados y empresarios que han estado robando dinero destinado a salvar vidas. En ese momento, el teléfono del estudio comenzó a sonar. Elena sabía que serían llamadas de abogados, funcionarios y quizás del mismo Sebastián Vega, exigiendo que cortaran la transmisión. Pero era demasiado tarde. Sus palabras ya estaban siendo repetidas en redes sociales y por otros medios de comunicación. Señora Morales, Villarreal parecía genuinamente sorprendido ahora. ¿Está diciendo que tiene evidencia de que funcionarios públicos mexicanos han robado dinero destinado a hospitales? Estoy diciendo que tengo evidencia de que una organización criminal liderada por el licenciado Sebastián Vega ha estado operando durante años, robando fondos públicos, sobornando funcionarios, intimidando testigos y... Elena hizo una pausa dramática, asesinando a quienes se interponen en su camino. ¿Asesinato? El arquitecto Carlos Mendoza, quien supuestamente era mi amante según las mentiras difundidas por Vega, fue asesinado hace 3 meses porque descubrió los problemas estructurales del hospital de Ecatepec y trató de reportarlos. Su accidente automovilístico fue en realidad un asesinato planificado para silenciarlo. El productor del programa apareció en el set, susurrando urgentemente al oído de Villarreal. Elena sabía que le estaban diciendo que cortara la entrevista, pero también sabía que sería imposible. El país entero estaba viendo, y cortar la transmisión ahora solo confirmaría todo lo que había dicho. Señora Morales, Villarreal se aclaró la garganta. Estas son acusaciones muy graves que podrían tener serias consecuencias legales para usted. Las únicas consecuencias legales van a ser para los criminales que he expuesto. Elena se puso de pie. De hecho, mientras hemos estado hablando, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha estado ejecutando órdenes de arresto contra todos los miembros de esta organización criminal. Como si hubiera sido coreografiado, el teléfono de Elena vibró con un mensaje de Mariana. Vega arrestado. Ricardo arrestado. 14 funcionarios públicos arrestados. Lo logramos. Elena sonrió por primera vez en semanas. Señor Villarreal, me acaba de llegar confirmación de que Sebastián Vega está bajo arresto en este momento, junto con mi ex esposo y más de una docena de funcionarios públicos corruptos. En ese momento, las puertas del estudio se abrieron y entraron 2 agentes de la Fiscalía. Señora Morales, dijo uno de ellos, necesitamos escoltarla fuera del estudio por su seguridad. Elena se volvió hacia la cámara una última vez. México, durante demasiado tiempo hemos aceptado que la corrupción es simplemente parte de nuestro sistema. Hemos permitido que hombres poderosos roben el dinero destinado a salvar nuestras vidas, mientras destruyen a cualquiera que se atreva a desafiarlos. Pero hoy eso cambia. Hoy una mujer ordinaria se levantó contra una organización criminal extraordinaria y ganó. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Mientras Elena salía del estudio escoltada por los agentes, podía escuchar a Villarreal tratando de procesar lo que acababa de suceder en su programa. Señoras y señores, acabamos de presenciar, creo que acabamos de presenciar historia en vivo.
Durante las siguientes 6 horas, el país entero se volcó en una frenética actividad mediática. Las redes sociales explotaron con hashtags como Elena Valiente y Justicia para Carlos. Los noticieros interrumpieron su programación regular para cubrir los arrestos masivos. Las manifestaciones espontáneas comenzaron a formarse frente a edificios gubernamentales en todo el país. Elena pasó esas horas en las oficinas de la Fiscalía, proporcionando declaraciones detalladas y revisando la evidencia final que aseguraría que los criminales enfrentaran justicia completa. Mariana estuvo a su lado durante todo el proceso, manejando llamadas de periodistas internacionales y coordinando con otros abogados, que representarían a víctimas adicionales de la red de corrupción. A las 6 de la tarde, el fiscal general de la República apareció en una conferencia de prensa nacional. Ciudadanos mexicanos, comenzó. Hoy ha sido un día histórico en nuestra lucha contra la corrupción. Gracias a la valentía extraordinaria de una ciudadana que se negó a ser silenciada, hemos desmantelado una de las redes de corrupción más sofisticadas y dañinas en la historia de nuestro país. Elena vio la conferencia desde la oficina del fiscal García, rodeada de agentes, abogados e investigadores que habían trabajado incansablemente para hacer realidad este momento. Los arrestos de hoy incluyen al licenciado Sebastián Vega, quien enfrentará cargos de asesinato, extorsión, lavado de dinero y corrupción de funcionarios públicos. También hemos arrestado a Ricardo Morales, cuya empresa fue el vehículo principal para el desvío de fondos públicos, y a 16 funcionarios públicos en varios niveles de gobierno. El fiscal continuó detallando la extensión de la corrupción. Más de 2.000 millones de pesos robados a lo largo de 5 años, 12 proyectos de construcción pública comprometidos, y evidencia de al menos 3 asesinatos adicionales además del de Carlos Mendoza. Pero quiero ser muy claro. El fiscal miró directamente a las cámaras. Este es solo el comienzo. La evidencia que hemos obtenido sugiere que esta red de corrupción se extiende mucho más allá de los arrestados hoy. Seguiremos investigando hasta que cada criminal involucrado enfrente la justicia. Cuando terminó la conferencia de prensa, Elena finalmente se permitió sentir el peso de lo que había logrado. En 24 horas había pasado de ser una esposa divorciándose a ser la mujer que había expuesto y destruido una de las redes criminales más poderosas del país. Pero también sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Elena, Mariana se acercó con una expresión seria. Necesitamos hablar sobre tu seguridad a largo plazo. Aunque arrestamos a los líderes principales, una organización como esta probablemente tiene miembros que no conocemos. Podrían intentar vengarse. Lo sé. Elena asintió. ¿Qué recomiendas? El gobierno está preparado para ofrecerte protección permanente y, si quieres, reubicación con una nueva identidad. Elena consideró la oferta por un momento, pero luego negó con la cabeza. No voy a esconderme. Si lo hago, les estoy dando a otros criminales el mensaje de que pueden silenciar a cualquiera con amenazas. Voy a vivir mi vida abiertamente, pero voy a vivir cautelosamente. Esa noche, Elena regresó a su casa en Polanco por primera vez en días. La casa se sentía diferente ahora, llena de recuerdos de una vida que había terminado para siempre. Pero también se sentía como un nuevo comienzo. Su teléfono sonó. Era Diego llamando desde Vancouver. Mamá, acabo de ver las noticias. Todo el mundo está hablando de ti. ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Elena se sentó en su sofá, sintiendo paz por primera vez en semanas. Y ahora es seguro que regreses a casa. ¿Seguro? Mamá, acabas de destruir una organización criminal masiva en televisión nacional. ¿Cómo puedes ser seguro? Elena rió, dándose cuenta de lo absurda que sonaba la situación. Porque a veces la única manera de estar realmente seguro es asegurarse de que tus enemigos estén en la cárcel. ¿Papá realmente hizo todas esas cosas terribles? Elena suspiró. Sí, Diego. Tu padre no es el hombre que pensábamos que era. ¿Estás triste? Estoy aliviada. Elena se sorprendió por su propia respuesta. Durante años sentí que algo estaba mal, pero no podía identificar qué. Ahora finalmente sé la verdad. Y aunque duele, también me libera. Después de colgar con Diego, Elena se sirvió una copa de vino y salió a su terraza.
La Ciudad de México se extendía ante ella, millones de luces parpadeando en la distancia. En algún lugar de esa ciudad, pacientes dormían en el hospital de Ecatepec sin saber que una mujer a la que nunca conocerían había arriesgado su vida para asegurar que estuvieran seguros. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana Patricia Mendoza. Señora Morales, acabo de ver las noticias. No hay palabras para agradecer lo que hizo por mi hermano y por todos nosotros. Carlos estaría orgulloso. Elena respondió. Carlos fue el verdadero héroe. Yo solo terminé lo que él comenzó. Durante las siguientes semanas, Elena se convirtió en una figura nacional. Recibió invitaciones para hablar en universidades, apariciones en programas de noticias internacionales y ofertas de editoriales para escribir un libro sobre su experiencia. Pero rechazó la mayoría, eligiendo mantener un perfil relativamente bajo mientras el sistema judicial procesaba a los criminales que había expuesto. El juicio de Sebastián Vega comenzó 3 meses después y se convirtió en uno de los casos más seguidos en la historia legal mexicana. Elena testificó durante 2 días, relatando con detalle cada amenaza, cada manipulación, cada momento de arrogancia que había demostrado Vega. Cuando el fiscal reprodujo la grabación de Vega, admitiendo que había manejado el problema Mendoza de manera permanente, Elena vio cómo el rostro del hombre que una vez había parecido tan poderoso se desplomaba completamente. Vega fue sentenciado a 40 años de prisión por asesinato, corrupción, extorsión y conspiración criminal. Ricardo recibió 25 años. Los funcionarios públicos involucrados recibieron sentencias que iban de 10 a 20 años, dependiendo de su nivel de participación. Pero para Elena, la verdadera victoria vino 6 meses después del juicio, cuando visitó el hospital de Ecatepec durante su renovación completa. Los pacientes habían sido temporalmente transferidos a otras instalaciones, mientras ingenieros estructurales reparaban todos los defectos causados por los materiales de inferior calidad. Señora Morales, el nuevo director del hospital la acompañó durante el recorrido. Queremos nombrar una ala del hospital en su honor. Sin su valentía, este edificio eventualmente habría colapsado, probablemente matando a cientos de personas. Elena rechazó el honor. Si van a nombrar algo en honor de alguien, que sea en honor de Carlos Mendoza. Él fue quien descubrió los problemas y murió tratando de proteger a los pacientes. Un año después de la transmisión que cambió todo, Elena estableció la Fundación Carlos Mendoza para la Transparencia en Construcción Pública, una organización dedicada a monitorear proyectos gubernamentales y proteger a los trabajadores que reportaran irregularidades. La fundación fue financiada parcialmente con el dinero que Elena recibió en su divorcio, después de que los bienes de Ricardo fueran recuperados por el gobierno. En el segundo aniversario de la exposición de la red de corrupción, Elena recibió una invitación inesperada. El nuevo presidente de México quería reconocerla públicamente por su servicio al país. Durante la ceremonia en Los Pinos, mientras recibía la medalla al mérito cívico, Elena pensó en todo el camino que había recorrido. Había comenzado como una mujer traicionada buscando un divorcio justo, pero había terminado como la ciudadana que había expuesto una de las redes criminales más dañinas en la historia del país. Señora Morales, dijo el presidente durante su discurso, usted nos ha demostrado que un solo ciudadano con coraje puede cambiar el curso de una nación. Su ejemplo inspirará a generaciones de mexicanos a levantarse contra la injusticia. Después de la ceremonia, mientras Elena conducía de regreso a casa, su teléfono sonó. Era Mariana. Elena, tengo noticias. ¿Recuerdas al periodista Roberto que nos ayudó con la investigación inicial? Por supuesto. Acaba de terminar una investigación de 2 años sobre otras redes de corrupción similares. Encontró evidencia de que lo que expusimos era solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande. Elena se detuvo en un semáforo en rojo, sintiendo una familiar mezcla de agotamiento y determinación. ¿Qué tipo de evidencia? Redes similares operando en al menos 6 estados diferentes. Hospitales, escuelas, presas, sistemas de agua potable, todo comprometido por el mismo tipo de corrupción que encontramos aquí. ¿Y qué necesita de mí? Tu credibilidad, tu experiencia y tu valentía. ¿Estarías dispuesta a liderar una investigación nacional?
Elena miró por el parabrisas hacia la Ciudad de México que se extendía ante ella. Sabía que aceptar significaría años más de peligro, de batallas legales, de vivir con el peso de exponer verdades que los poderosos preferían mantener ocultas. Pero también sabía que en algún lugar del país había otros Carlos Mendoza, documentando irregularidades, otros pacientes durmiendo en edificios peligrosos, otros ciudadanos ordinarios esperando que alguien con la capacidad de luchar lo hiciera por ellos. Mariana. Elena sonrió mientras el semáforo cambiaba a verde. Envíame toda la información que tengas. Tenemos trabajo que hacer. Mientras conducía hacia casa, Elena no podía evitar recordar la sonrisa arrogante de Sebastián Vega en esa primera reunión, cuando le había dicho que mujeres como ella no podían jugar en las grandes ligas. Si él pudiera verla ahora, entendería que había subestimado completamente a su oponente. Elena Morales no había sido solo una esposa buscando justicia en un divorcio. Había sido una fuerza de cambio esperando el momento correcto para emerger, y ese momento había llegado cuando un abogado arrogante había cometido el error de reírse con desprecio, hasta que ella levantó una fotografía que cambió todo. Al final, la justicia no había venido del sistema legal establecido, ni del poder político, ni de las conexiones influyentes. Había venido de una mujer ordinaria, que se había negado a ser silenciada, que había encontrado la fuerza para luchar cuando era más fácil rendirse, y que había entendido que a veces la única manera de proteger a los inocentes es arriesgar todo para exponer a los culpables. La guerra había terminado, pero Elena sabía que siempre habría nuevas batallas, y estaría lista para lucharlas. Porque había aprendido que cuando los poderosos subestiman a los aparentemente indefensos, se crean las condiciones perfectas para que la justicia triunfe de maneras que nadie podría haber imaginado. Y esa era una lección que el mundo necesitaba aprender una y otra vez, hasta que ningún criminal se sintiera tan seguro como para reír con desprecio ante aquellos que se atrevían a desafiarlos. 5 años después, la oficina de Elena Morales en el edificio de la Fundación Carlos Mendoza tenía una vista panorámica del Zócalo capitalino. Desde su escritorio podía ver las banderas mexicanas ondeando bajo el cielo azul de diciembre, y las multitudes de turistas y ciudadanos que caminaban por la plaza principal del país, sin saber que la mujer que los observaba desde arriba había cambiado fundamentalmente la forma en que México enfrentaba la corrupción gubernamental. A los 47 años, Elena había encontrado un equilibrio entre su vida pública como defensora de la transparencia y su vida privada como madre, arquitecta y mujer que había aprendido a vivir sin miedo. Su cabello tenía algunas canas prematuras que se negaba a teñir, considerando las medallas de honor ganadas en batallas que valían la pena librar. Señora Morales. Su asistente tocó la puerta. Tiene una llamada del gobernador de Veracruz. Dice que es urgente. Elena sonrió. Durante los últimos 5 años, había recibido cientos de llamadas urgentes de funcionarios públicos de todo el país. Algunas eran genuinas solicitudes de ayuda para investigar irregularidades. Otras eran intentos desesperados de evitar que la fundación investigara proyectos sospechosos. «Pásemela en 5 minutos», respondió Elena, terminando de revisar un reporte sobre la construcción de escuelas en Oaxaca. Su teléfono personal vibró con un mensaje de Diego, quien ahora trabajaba como ingeniero civil en Vancouver, pero visitaba México regularmente. «Mamá, vi las noticias sobre el caso de Veracruz. ¿Otro hospital mal construido?», Elena respondió. 3 hospitales y 2 escuelas, pero esta vez tenemos la evidencia desde el principio. Los criminales van a enfrentar justicia antes de que puedan hacer más daño. ¿Cuándo vas a tomarte unas vacaciones de verdad? ¿Cuando no queden más hospitales que arreglar?, escribió Elena, sabiendo que Diego reconocería el humor en su respuesta. Durante los últimos 5 años, la fundación había expuesto corrupción en 17 estados mexicanos, había logrado el procesamiento de más de 200 funcionarios públicos y empresarios corruptos, y había salvado literalmente miles de vidas al asegurar que proyectos de construcción pública cumplieran con los estándares de seguridad requeridos. Pero el costo personal había sido alto. Elena vivía con protección de seguridad las 24 horas del día.
Había sobrevivido a 3 intentos de asesinato. Había perdido varios amigos que preferían no asociarse con alguien tan controvertida, y había renunciado a la posibilidad de una relación romántica seria, porque no quería poner a otra persona en peligro. Sin embargo, cuando se levantaba cada mañana y leía cartas de familias agradecidas cuyos seres queridos estaban vivos porque un hospital había sido construido correctamente, o cuando veía a niños estudiando en escuelas seguras que podrían haber colapsado sin su intervención, Elena sabía que había tomado las decisiones correctas. Su teléfono sonó. Era la llamada del gobernador de Veracruz. «Señora Morales». La voz del funcionario sonaba tensa. «Necesito que entienda que las acusaciones contra mi administración son completamente infundadas». «Gobernador». Elena se reclinó en su silla. «Aún no he hecho ninguna acusación pública. Apenas estamos comenzando nuestra investigación. Pero los rumores ya están afectando mi capacidad de gobernar. Los medios están especulando. Mis oponentes políticos están explotando la situación. Entonces debería cooperar completamente con nuestra investigación para demostrar que no tiene nada que ocultar». Elena interrumpió suavemente. «Es lo que haría cualquier funcionario honesto». Hubo una pausa larga. «¿Qué necesita de mí?» «Acceso completo a todos los contratos de construcción firmados durante su administración, estados financieros de las empresas involucradas, y la capacidad de entrevistar a cualquier funcionario que consideremos relevante». «Eso es muy amplio». «La corrupción también es muy amplia, gobernador. Si quiere que la gente confíe en su inocencia, tiene que estar dispuesto a probar esa inocencia de manera completa». Después de colgar, Elena caminó hacia la ventana y observó la actividad en el Zócalo. Le resultaba irónico que su oficina estuviera ubicada tan cerca del centro del poder político mexicano. Era un recordatorio constante de que los ciudadanos ordinarios podían influir en el gobierno si estaban dispuestos a luchar por lo correcto. Mariana Escobedo entró a la oficina sin tocar, un privilegio que había ganado después de 5 años de amistad profunda forjada en batallas compartidas. «¿Cómo fue la llamada con Veracruz?», preguntó Mariana, sentándose en una silla frente al escritorio de Elena. Como todas las demás, negación, súplicas, ofertas de cooperación limitada. Elena regresó a su asiento. «¿Qué tienes sobre el caso?». Mariana abrió una carpeta gruesa. «Roberto encontró evidencia de que el patrón de corrupción en Veracruz es idéntico al que encontramos en el caso original. Mismas técnicas de lavado de dinero, mismas estructuras de empresas fantasma, incluso algunos de los mismos bancos en el extranjero. ¿Conexiones directas con la red de Vega? Eso es lo interesante». Mariana sacó fotografías de vigilancia. 3 de los funcionarios involucrados en Veracruz visitaron a Sebastián Vega en prisión durante los últimos 6 meses. Elena frunció el ceño. «¿Vega está dirigiendo operaciones criminales desde la cárcel?». «Eso es lo que creemos. Aparentemente arrestar a los líderes visibles no destruyó completamente la organización. Solo la forzó a adaptarse». Elena sintió la familiar mezcla de frustración y determinación. «¿Qué recomiendas?». «Una operación más grande. No solo exponer la corrupción en Veracruz, sino rastrear todas las conexiones de regreso a la red original y asegurarnos de que esta vez desmantelemos completamente la organización». «¿Cuánto tiempo necesitarías?». 6 meses para reunir evidencia sólida. Otros 6 para coordinar con fiscales en múltiples estados. Mariana cerró la carpeta. «Pero Elena, esto sería más peligroso que cualquier cosa que hayamos hecho antes. Si Vega realmente está coordinando desde la prisión, sabe que somos una amenaza existencial para lo que queda de su organización». Elena caminó nuevamente hacia la ventana pensando. En 5 años había logrado más de lo que jamás habría imaginado posible. Había construido una organización respetada, había salvado vidas, había cambiado la conversación nacional sobre la corrupción. Podría retirarse ahora con honor, sabiendo que había hecho una diferencia significativa. Pero también sabía que mientras Sebastián Vega siguiera vivo y conservara influencia, habría más Carlos Mendoza que morirían tratando de hacer lo correcto. Más familias que perderían a sus seres queridos en edificios construidos para enriquecer criminales. «Mariana», Elena se volvió hacia su amiga. «¿Recuerdas lo que me dijiste la noche antes de mi aparición en televisión hace 5 años?» «¿Qué?».
Me dijiste que una vez que abriéramos la caja de Pandora, no habría vuelta atrás. Sí, lo recuerdo. Tenías razón. No hay vuelta atrás. Elena regresó a su escritorio y abrió su computadora. Comienza la investigación en Veracruz. Rastrea todas las conexiones. Y esta vez, nos aseguramos de que Sebastián Vega y todo lo que representa sea destruido completamente. Mariana sonrió. ¿Estás segura? Podrías tener una vida normal ahora si quisieras. Elena pensó en la pregunta por un momento, luego negó con la cabeza. Mi vida normal terminó el día que decidí que no iba a permitir que hombres poderosos me destruyeran sin luchar. Esta es mi vida normal ahora. Esa noche, mientras Elena trabajaba sola en su oficina revisando los primeros documentos del caso de Veracruz, recibió una llamada inesperada. Era Ana Patricia Mendoza. Señora Morales, espero no molestarla tan tarde. Para nada, Ana Patricia. ¿Cómo está? Bien, gracias. Llamaba porque quería que supiera que mañana se gradúa mi hermana menor de la universidad. Va a ser arquitecta, como Carlos. Elena sonrió. Él estaría muy orgulloso. En su discurso de graduación va a hablar sobre la importancia de la integridad profesional. Va a mencionar a Carlos y a usted. No es necesario que me mencione. Sí es necesario. Ana Patricia insistió. Porque mi hermana y toda una generación de jóvenes profesionales mexicanos crecieron viendo su ejemplo. Crecieron sabiendo que es posible luchar contra la corrupción y ganar. Después de colgar, Elena permaneció sentada en su oficina durante mucho tiempo, reflexionando sobre el camino que había recorrido. Había comenzado como una mujer traicionada buscando justicia personal, pero se había convertido en algo mucho más grande. Un símbolo de que los ciudadanos ordinarios podían cambiar sistemas extraordinariamente corruptos. Pero más importante que cualquier símbolo era el trabajo real que quedaba por hacer. Mañana se levantaría y continuaría la lucha, porque había aprendido que la justicia no era un destino al que se llegaba una vez, sino un camino que había que recorrer todos los días. Y mientras Sebastián Vega siguiera riendo con desprecio desde su celda de prisión, creyendo que aún tenía poder, Elena seguiría levantando fotografías que expondrían la verdad, porque había descubierto que su poder real no venía de la venganza o de la furia, sino de algo mucho más simple y más poderoso, la negativa absoluta a permitir que la injusticia prevaleciera mientras ella tuviera aliento para luchar. La guerra continuaba, y Elena Morales estaba más preparada que nunca para ganarla. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de valentía y justicia. ¿Qué te pareció la transformación de Elena Morales de una esposa traicionada a la mujer que expuso una de las redes de corrupción más grandes de México? ¿Crees que hizo lo correcto al arriesgar todo por la justicia? Queremos conocer tu opinión. Déjanos un comentario contándonos qué momento de la historia te impactó más y si conoces casos similares de corrupción en tu país. Si te gustó esta historia de superación y lucha contra la injusticia, no olvides dar like al video para apoyar nuestro contenido. Suscríbete al canal para no perderte más historias emocionantes como esta, y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias que inspiran y emocionan. Nos vemos en el próximo video.